Bienvenidas chicas y chicos a Aprendo en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de primero de secundaria, pero alguien de la familia puede acompañarnos si les provoca. ¿Listos para la actividad de hoy? Estaremos aquí, como todos los viernes, en este espacio para desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Aquí vamos a hablar sobre la diversidad. Y justo para hacerlo, estaba armando mi propio árbol genealógico. Y me di cuenta de que un árbol genealógico es un dibujo donde se muestran todos tus antepasados. Por ejemplo, aquí estoy yo, Rodrigo. Y arriba mío he colocado a mi mamá y a mi papá. Arriba de ellos van sus papás. Y a su lado van sus hermanas y hermanos, quienes también fueron hijos de mis abuelos. Es decir, mis tías y tíos. Y así sucesivamente uno va colocando a todos sus parientes. Se llama árbol genealógico porque se van dibujando ramas conforme aparece un nuevo pariente. No he dejado de pensar en lo diverso que es nuestro país. Y quería ver qué tanta diversidad hay en mi propia familia. Miren, por parte de mamá, mi abuelo es de Ayacucho y mi abuela de Apurímac, pero se conocieron aquí en Lima. Y luego se fueron a vivir a Huaraz, donde nació mi mamá y el resto de sus hermanos. Una de mis tías se fue a trabajar a Pucallpa. Y otra se fue a Piura. Por eso ahí vive mi primo Juan, en Chulucanas. ¡Qué maravillosa que es la diversidad de nuestro país!, ¿no creen? Rodrigo, siempre te escucho decir eso, que la diversidad es maravillosa. Pero así entre nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Qué les parece si discutimos eso con nuestras invitadas e invitados de hoy? Así es. Hoy tenemos invitados muy especiales en el programa. Gracias por venir a conversar conmigo y con los chicos y chicas de primero de secundaria. Hace tiempo que queríamos escuchar sus voces en el programa. Hoy vamos a hablar de diversidad, uno de los aspectos más importantes que caracteriza a nuestro país. Jaime, dime, ¿qué significa diversidad? Para mí la diversidad es la expresión de que hayan diferencias entre todas las comunidades, culturas, etcétera. Es lo que hace únicos a los seres. Nicole, para ti, ¿qué es la diversidad? Para mí la diversidad son cosas diferentes que cada uno hace, ya sean tradiciones, culturas, herencias, bailes, comidas. Cada uno tiene una diversidad en su familia. Muy cierto. Luana, dime, ¿tú cómo crees que se manifiesta la diversidad? La diversidad en los gustos, porque hay mucha gente que hay unas que les gusta más correr, hay otras que les gusta leer, hay otras compañeras que les gusta estudiar, otras que les gusta el curso de educación física, otras que les gustan mucho los números y así. William, para ti, ¿qué es la diversidad? Las diferentes maneras de manifestar las costumbres, tradiciones. Muy bien, William. Y dime, ¿en tu colegio existe diversidad? Sí, porque algunos vienen de la ciudad nativa y otros de la ciudad. Jaime, ¿qué podemos aprender de la diversidad? De que todos somos iguales y a la vez diferentes, de que nos parece que todos somos seres humanos, que podemos hacer lo mismo, pero que a la vez tenemos diferencia y que debemos aprender a vivir con esas diferencias, sí, porque ser diferente no significa ser menos. Nicole, ¿qué podemos aprender de la diversidad? Pues como dice mi compañero, también opino que pues a pesar de que cada uno tenga pues una cultura diferente, su comunidad sea distinta a las otras, pues sí, todos debemos ser no prejudiciados porque pues somos iguales, cada uno somos seres humanos y tenemos derecho igual que todos. Luana, ¿qué podemos aprender de la diversidad? Para aprender de la diversidad podemos
hablar y socializar con personas que sean de diferentes culturas, de diferentes países, que tengan diferentes gustos a los nuestros y conocer un poco más sobre la diversidad de sus gustos, porque a mí puede ser que me guste la natación, pero a un compañero mío le gusta leer, entonces yo empiezo a hablar con él y me doy cuenta que leer también es una forma muy divertida. Jaime, ¿y qué podemos aprender de esa diversidad? Como ya lo han dicho mis compañeros, también yo lo dije, lo digo, que la diversidad es una expresión que nos permite ser únicos, aunque todos somos muy parecidos, seamos parecidos o no, nos permite ser únicos, tener una característica que sí o sí nos representa y que va a ser muy difícil encontrar en otro lugar. También estamos junto a Frank Correa, del COAR de Tumbes, quien nos va a hablar acerca de su experiencia. Cuéntanos, Frank, para ti, ¿qué es la diversidad? Como egresado del Colegio de Alto Rendimiento de Tumbes, yo puedo decir que la diversidad cultural es uno de los pilares más grandes que presentan estas instituciones. Desde un principio, el 30% del alumnado pertenece a regiones diferentes al centro de estudios. Ese caso fue el mío, ya que yo soy de la región de Piura, provincia de Sullana, y fui trasladado al COAR Tumbes. En mi caso, yo he vivido muchas experiencias positivas dentro de la región de Tumbes. Conocí los manglares, probé sus platos típicos, y no solo eso, sino de que pude interactuar con personas que presentaban su forma de actuar muy distinta a la mía. Y lo que nos enseña dichas instituciones es que debemos respetar y tolerar las costumbres y cultura de otras personas. Gracias por venir a conversar conmigo y con las chicas y chicos de primero de secundaria. Hace tiempo que queríamos escuchar sus voces en el programa. Creo que ha llegado el momento de llamar a la profesora Betsy Mesa. Hola Rodrigo, hola chicas y chicos. ¿Cómo está, profesora Betsy? ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo vas? Esta tarde estuve haciendo mi árbol genealógico y me di cuenta de que tengo familiares en diferentes lugares del país. En tu familia está muy clara la presencia de esa diversidad. Sabemos que todas y todos somos diferentes, a todos nos gustan distintas cosas y tenemos habilidades para ciertas actividades. Tenemos diversas creencias y formas de ver la vida. Sí, de todas maneras. Yo a veces hasta discuto con mis papás porque tenemos opiniones muy diferentes. Encontramos esas diferencias con las personas que están muy cerca. Imagínate las diferencias con quienes viven en diferentes lugares y tienen otras costumbres y puntos de vista, fruto de los contextos en los que viven. La diversidad nos permite abrirnos a otros puntos de vista, a nuevas posibilidades y por ende a nuevas soluciones para los problemas que enfrentamos. Sin embargo, a veces esa diferencia es vista como un obstáculo, lo cual genera situaciones de abuso o violencia. Pero la ley nos dice que nadie debe discriminar por ninguna razón, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que velar porque esa ley se cumpla. En donde todos se sientan bienvenidos y valorados. Para ello, nuestra actividad de hoy será reconocer las diferencias y proponer acciones que promuevan la valoración de la diversidad. ¿Comenzamos? Comencemos leyendo la siguiente noticia. Por prácticas interculturales premian a COAR de Madre de Dios. El Colegio de Alto Rendimiento, COAR de Madre de Dios, fue premiado en la categoría Educación, en la 6ª edición del concurso Buenas Prácticas Interculturales en la Gestión Pública, organizado por el Ministerio de Cultura, y se convirtió en el primero en recibir esta distinción. ¿Prácticas interculturales? ¿Qué son? La interculturalidad es la interacción entre culturas diferentes que conviven en un mismo espacio. Entonces, la interculturalidad debería estar presente en un país como el nuestro, donde hay comunidades muy diversas, cada una con sus propios saberes y tradiciones. Así es. Entonces, las prácticas interculturales son las acciones que promueven ese encuentro y aprendizaje entre culturas. Justo hace un momento, mi amigo Frank nos contó su experiencia en un colegio de alto rendimiento y nos contó que allí se reúne con estudiantes de diferentes lugares del país,
cada uno con sus propias costumbres y formas de ver la vida. Sí, Rodrigo, por eso son espacios propicios para el intercambio cultural. Entonces, si yo invitara a todos mis parientes de distintos lugares del Perú a una reunión familiar, ¿sería una reunión intercultural? Sí, Rodrigo, siempre y cuando se mantenga un diálogo igualitario, donde ninguno asuma que su forma de ver la vida es superior a la de los demás, y más bien esté dispuesto a aprender y enriquecerse con los saberes de los demás. Entonces no puedo invitar a mi tío Hugo. Él siempre quiere tener la razón. Bueno, esa actitud es un obstáculo para la interculturalidad, y ponerse en esa posición es algo que sucede con algunas personas. La empatía nuevamente, profe. Por supuesto, ponernos en el lugar de los demás es la clave para relacionarnos siempre, más aún cuando es con personas de otras culturas. Me he acordado de algo que pasó cuando fuimos con mi familia a la tierra de mi mamá, en Huaraz. Cuando estuvimos por allá, visitamos a uno de mis tíos que vive hacia las afueras de la ciudad. En su casa había muchas áreas verdes y el espacio construido era bastante pequeño. Mi papá le dijo a mi tío que por qué no había aprovechado todo ese espacio vacío que tenía para ampliar su casa. Mi tío le contestó que ese espacio no estaba vacío, sino que era un espacio para sembrar sus alimentos y que la casa ya era lo suficientemente grande. Lo que me gustaría resaltar es que ninguno impuso sus ideas sobre la del otro. Pero sí aprendimos a sembrar en esa visita. Entonces también se dio un importante aprendizaje que aportó a sus vidas en la ciudad. Hubo un aporte de esa cultura a la suya. Pero tengo una duda. Creo que nuestras amigas y amigos también se pueden estar preguntando lo mismo. Muchas veces hablamos de cultura, pero exactamente, ¿qué es? Cultura es el conjunto de características y rasgos aprendidos y compartidos por un grupo social, que nos permite interpretar el mundo desde un determinado punto de vista. ¿Y cuáles son esas características y rasgos que conforman una cultura? ¿Ustedes qué dicen, queridas y queridos estudiantes? Al volver de la pausa, lo conversamos juntos. ¿Está bien? ¡Ya volvemos! Necesidad y convivimos sobre la... A las 4:30 de la tarde. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hoy estamos conversando con la profesora Betsy sobre la diversidad. Un tema muy interesante porque todos somos fruto de esa diversidad y convivimos con ella todos los días. Algunos de los rasgos de la cultura son las danzas, la religión, la gastronomía, las tradiciones locales, las artes, las costumbres, entre otros. Yo solo me había puesto a pensar en las artes. Observemos esta pintura de Marco Zapata, representante de la escuela cusqueña. Pero si en Cusco hay varias escuelas. La escuela cusqueña se le dice a la escuela de pintura surgida en la ciudad del Cusco durante la época virreinal. Sus orígenes están en el siglo XVI, pero ahora veamos una pintura de esta escuela. Esta pintura de Marco Zapata se llama La Última Cena. Podemos ver en ella la fusión de un elemento andino, el cuy que vemos en el centro de la mesa preparado para ser comido, con la representación de la Última Cena de Jesús, que es un elemento europeo, ya que la religión católica vino con los españoles. La fusión que propone esta pintura muestra una actitud positiva a la diversidad cultural. A esto le llamamos un sincretismo cultural. ¿Un qué? Sincretismo cultural. Así le llamamos al proceso de fusión de culturas. Entonces la cultura peruana está llena de sincretismo cultural. Sí, Rodrigo. Tomemos en cuenta que por toda la diversidad que hay en nuestro país, no hay una sola cultura, sino muchas. Por supuesto que entre ellas hay cosas en común, y estas se han ido formando desde esa época, a partir del contacto entre los diferentes grupos étnicos que convivían en ese tiempo.
Pero creo que la convivencia entre esas comunidades no era muy buena, ¿no? Es verdad. Si bien en la sociedad virreinal se produjo el mestizaje cultural, los españoles rechazaban y discriminaban la cultura andina, amazónica y africana presentes en el país. Como ya lo sabemos, esto generó graves problemas de convivencia. Por eso se dieron muchos problemas que contribuyeron a las luchas por la independencia, ¿no, profesora? Sí, Rodrigo. Sin embargo, el mestizaje ya se había dado, por lo cual, a pesar de la independencia, mantuvimos muchos elementos de la cultura española, muchos ingredientes que influyeron en nuestra gastronomía, la religión católica que se mezcló con muchas tradiciones y creencias andinas, la influencia también en nuestras artes, como la vemos en el cuadro de Zapata. Entonces, a pesar de los problemas de convivencia, sí hubo un aporte de los españoles a nuestra cultura. Claro que ha habido un aporte, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los aportes españoles valen tanto como los aportes de nuestras culturas locales o de otras migraciones. Tampoco podemos negar el idioma que hablamos. Es literalmente español. Por supuesto, pero nuevamente el español no es superior o más importante que las aproximadamente 48 lenguas que se hablan en nuestro país. Felizmente, esa diversidad lingüística ya se está valorando, pero tenemos aún un largo camino por recorrer. Mis abuelos hablan quechua y me parece alucinante cuando los escucho conversar. Solo lo hablan entre ellos, es una lengua tan hermosa. Claro que sí. Pero por muchos años fue motivo de discriminación. Más bien, debería ser motivo de admiración. En el virreinato, quienes tenían el poder eran los españoles, y esto generó la idea de que todas las culturas diferentes a la española eran culturas inferiores. Esta idea servía para legitimar su posición de poder y los abusos que esta posición traía consigo. Una de las consecuencias de esta idea es la noción de que para poder progresar socialmente, las personas debían de dejar atrás todas las características que los asociaban a esas culturas inferiores. ¿Y eso pasó solo acá, en el Perú? Pasó en casi todos los países que fueron colonizados. Es por eso que hasta el día de hoy lidiamos con la idea de que son los países europeos, como España, Francia o Inglaterra y sus culturas los países más importantes. Hasta el momento hemos hablado de la diversidad en la época virreinal. En nuestra historia republicana supongo que esto mejoró, ¿no? A partir de la independencia, si ya éramos libres de la dominación española. Libres de muchas cosas, pero lamentablemente no de la discriminación. ¿Cómo se trataba la diversidad en ese tiempo de la independencia? El cambio no fue radical, Rodrigo. Una vez que el Perú se declara independiente, son los criollos hijos de españoles nacidos en Perú quienes toman el poder, pero mantienen muchas de las ideas y de las prácticas discriminatorias hacia otras comunidades. Por otro lado, se dan también otros intercambios culturales con nuevos grupos de migrantes que comienzan a llegar de diferentes lugares del mundo. Al mismo tiempo, la diversidad nos presenta el reto de asegurarnos de que los derechos y deberes sean iguales para todas y todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias. ¿Y a nivel personal, la diversidad también nos aporta? Claro, la diversidad permite fortalecer la identidad tanto individual como colectiva. Es decir, no solo aporta nuestro sentido de pertenencia en una comunidad, sino también formar el concepto que tenemos cada uno sobre nosotros mismos. ¿Qué les parece si vemos un video y seguimos conversando al respecto? Chicos, no sé si habrán enterado, pero va a haber un concurso de baile en el colegio. Y quería saber si están interesados para sacar un número. ¿Se animan? Sí, claro. Bueno, entonces sería cuestión de organizarnos porque acá en el aula hay bastante talento. Y créanme de que no dudaría de que ganaremos, porque estoy seguro que vamos a ganar. ¿Verdad, Perico? Claro pues, papi. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué les parece si hacemos un grupo de salsa y timba? Porque salió piola. ¿Qué tal si hablamos cumbia? Está de moda y a todos les gusta. No creo que a todos, ¿ah? ¿Y si nos remontamos a los inicios del rock? Mejor un guayas bien bailado. Un momento, también podemos reggaetonear. Hasta Gabriel en su silla de ruedas puede bailar, ¿sí o no, Gabrielito? Puede ser. ¿Por qué no? No sería la primera vez.
Además también puedo hacerla como presentador de salón, ¿sí o no? Están buenas las propuestas. Sí, yo bailo de todo. Pero tenemos que presentar algo original. Recuerden que queremos ganar. Y tenemos que participar todos. Ya pues Raúl, tú también anímate. Pero Almendrita, no todos sabemos bailar. Ya pues Raúl, que tiene 2 pies izquierdos. Pero tiene otras habilidades, ¿sí o no, Raúl? El otro día estábamos caminando por tu casa con Lucho y oímos un sonido raro, pero bien baja. Cuéntale, Raúl. Diles a todos que tocas el violín como un profesional. Sí, bueno, toco el violín. Ah, ¿tocas el violín? Ese instrumento es muy difícil de interpretar, pero tiene un hermoso sonido. En mi iglesia lo tocan en ceremonias muy especiales. Y además, Raúl toca la sinfónica. Dile pues, Raúl. Sí, bueno, pensé que no les interesaba. La verdad es que yo toco en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces, con Raúl ganamos. Bueno chicos, queda poco tiempo. Tenemos que escribirnos a más tardar mañana viernes. ¿Tan poco tiempo? Sí, les cuento que con Raúl, Lucho, Gustavo, y aunque a algunos les parezca increíble, también con Perico, pensamos que podíamos unir nuestros talentos y diferentes gustos musicales y así participar todos juntos. Y así entran nuestros bailes, como el vals, el festejo, nuestra marinera, el guaylas y una pandilla. ¿Por qué? Porque nuestras raíces están presentes. Y para cerrar, un rock, una salsa, un reggaetón y una cumbia. Es una propuesta que hay que mandar de todos nosotros. Hay muchos géneros ahí. Contamos contigo, Gabriel. Claro, por supuesto. Bueno, entonces chicos y chicas, manos a la obra. ¡Vamos a ensayar! ¡Chachá, luego! Buenos días con todos. Nosotros hemos querido representar un número musical recorrido en el tiempo. A pesar de que todos tenemos la misma edad, no todos tenemos los mismos gustos musicales. Pero eso no quiere decir que no debemos de dejar de apreciar la variedad de expresiones artísticas que tiene nuestra tierra. No podemos dejar en el olvido nuestras raíces, ni la tradición heredada que nos dejaron nuestros antepasados. Esta se refleja en la música popular de hoy. La música es un espacio donde no existe la diferencia étnica ni cultural. Gracias. Lo que aprendimos hoy es muy importante. Preservar las costumbres de cada lugar del país es preservar nuestra identidad. Existen valores que nos inculcan desde nuestro hogar y luego en el colegio. Es importante respetar las opiniones de todos. Tratemos a las personas con respeto poniéndose siempre en el lugar del otro, ya sean niños, jóvenes o personas mayores. Todos somos iguales, sin importar su sexo, raza o creencia religiosa. Asimismo, el diálogo es primordial, porque mediante él tenemos participación. Aprendamos a tener tolerancia mutua en nuestras relaciones interpersonales, para que luego en nuestra función como ciudadanos podamos hacerlo entre mayorías y minorías. Por último, seamos solidarios. La solidaridad es un valor que debemos practicar como fundamento de la convivencia. Un excelente ejemplo de valoración de la diversidad. ¿Consideran que la diversidad es un obstáculo o una oportunidad? Al inicio parece ser un poco problemático, porque dificulta llegar a un acuerdo. Tienen tantas opciones para escoger y cada uno con gustos tan diferentes que parece que no llegarán a un consenso. Sin embargo, la diversidad se convierte en una oportunidad, pues presentan un número musical compuesto por toda esa diversidad unificada. Lo observado en el video es un claro ejemplo
de prácticas positivas de aceptación y valoración de la diversidad. ¿Qué actitudes se dan frente a la diversidad en la escuela, la familia o nuestros espacios de convivencia? Creo que lamentablemente también se pueden generar actitudes de rechazo, inclusive desde uno mismo. Es decir, una sensación de vergüenza por pensar que eso que nos hace distintos no nos va a permitir encajar. Debemos promover prácticas positivas de aceptación y valoración de la diversidad. Hay que hacerlo porque es la mejor manera de convivir en sociedad, pero además porque tenemos una ley, la número 28867, que nos ampara ante situaciones de discriminación por cualquier tipo de índole. ¿Qué sucede con las diferencias generacionales? Cada generación tiene un contexto histórico distinto, valores, intereses, comportamientos. Estas diferencias a veces propician también conflictos entre adolescentes y adultos. Creo que esa parte la conocen muy bien, ¿no? Sin embargo, el diálogo y el respeto permite llegar a acuerdos. ¿Comunicación intergeneracional? Así es. La interculturalidad plantea convivir en un mundo diverso, en todos los aspectos, entendiendo que esta diversidad es fuente de riqueza. Entonces, ¿qué acciones podemos realizar para valorar y promover la diversidad? Creo que debemos tomar en cuenta lo siguiente. Acciones que promueven la valoración de la diversidad. Respetar las diferencias culturales. Desarrollar actitudes de diálogo y valoración hacia las diversas manifestaciones culturales. Fortalecer nuestra identidad cultural enriqueciéndonos con los aportes de otras culturas. Tenemos mucho por hacer. Así es, y es tarea de todas y todos lograr que se valore la diversidad, generando una sociedad más justa y por ende más bienestar. Gracias por compartir con nosotros hoy, profesora Betsy. Hoy hemos conocido acerca de la diversidad cultural. La diversidad se debe a nuestras distintas formas de pensar, creencias, estilos de vida, costumbres, prácticas cotidianas, gustos, entre otros. Es decir, lo que nos diferencia. Ahora te toca a ti. Te invito a elaborar un listado de acciones para valorar la diversidad. Primero, ten a la mano un cuaderno y lápiz o los materiales con los que cuentes. Segundo, conversa con tu familia acerca de situaciones que vivimos donde se haga evidente esta diversidad, incluso dentro de la misma familia. Tercero, registra las acciones que podríamos realizar para valorar esta diversidad. Elabora tu listado de acciones.